Bienvenidos nuevamente a este estudio bíblico que ya nos hemos tomado mucho tiempo porque hemos viajado a través de la Biblia para conocer a las mujeres que Dios ha querido que sepamos de ellas a través de estas páginas. Y bueno, pues nos habíamos tomado un tiempo por toda la Navidad y yo estuve un poquito mal de salud, pero gracias a Dios aquí estamos para retomar una nueva temporada en este estudio bíblico. Y si vamos a hacer como este programa se va a tratar de una introducción al nuevo material que vamos a estar estudiando a partir de ahora. Pero me da mucho agrado y estoy muy contenta por tener esta oportunidad que Dios nos da, que podamos acercarnos a través de este canal y podamos juntas estudiar la Biblia. La verdad que en estos tiempos es una bendición, y como mujeres que creemos en la Biblia, mujeres que creemos en Dios, es importante no solamente reunirnos en una iglesia o decir que vamos a orar solo para tomar los alimentos, sino que tenemos ese desafío como mujeres de estudiar la Biblia. Y como hemos venido hablando desde el comienzo, estudiar la Biblia no significa agarrar un versículo por un lado, otro versículo por otro lado, o a ver qué me dice Dios ahora y abrir al azar la Biblia. No, lo que queremos como mujeres que creemos en Dios y queremos crecer en conocer a Dios es tener como un estudio en el que a través de las páginas y de toda la historia bíblica podamos conocer, ver y conocer a Jesús, porque Él es desde el principio y hasta el fin. No es que Él comenzó cuando nació allá en Navidad como lo que conocemos normalmente. Jesús, nuestro Salvador, el Hijo de Dios, Dios mismo es desde el principio. Y por eso podemos acercarnos a la Biblia y entender que la Biblia tiene un solo tema. El tema único de la Biblia, no sé si tú te recuerdas, lo estuvimos tocando mucho en programas anteriores. El tema principal de la Biblia es el plan de redención, el perfecto plan de redención de Dios hacia la raza humana. Así como un panorama amplio, pudiéramos decir que en la Biblia, dentro de ese tema, dentro de ese marco que es la redención, podemos decir que Dios creó al hombre, pero el hombre tuvo la caída, y desde antes de la fundación del mundo Dios ya había preparado al Cordero Salvador, y de eso se trata el resto de la Biblia, cómo el plan de Dios prepara la venida de ese Salvador para restaurar de esa caída, de la entrada del pecado a la raza humana y todos los estragos que hizo el pecado. Después que la primera pareja pecó, pues ya no tuvieron comunión con Dios. Hubieron asesinatos y comenzó a haber mucha decadencia, y todo eso es lo que vemos en la historia. Y entonces comenzamos a ver cómo Dios prepara el escenario a lo largo del Antiguo Testamento para preparar la venida del prometido, la venida del Mesías, la venida del Salvador del mundo, ese Cordero de Dios que Juan el Bautista lo señaló y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces vemos ya entrando al Nuevo Testamento cómo ese plan, después de Jesús, su muerte y su resurrección, comienza a salvar a su pueblo, a formar a su iglesia, y llegamos hasta el Apocalipsis, donde se encuentra la historia, se nos enseña a través de la Biblia cómo Él va a venir por segunda vez y va a llevar a su pueblo a los cielos, donde toda esta tierra que conocemos como es ahorita va a pasar y se va a instituir el reino de Dios. Entonces todo esto lo pudiéramos poner en una línea del tiempo, y a través de lo que hemos estado en este estudio bíblico
hemos visto esas etapas históricas que se han desarrollado en el Antiguo Testamento y hemos tratado de buscar mujeres, porque normalmente conocemos personajes, ¿verdad? Por ejemplo, Abraham, Josué, el rey David, el rey Salomón, todos los profetas, Isaías, Jeremías, todos ellos, pero este estudio se trata de conocer a las mujeres que vivieron entre esos personajes, entre esos tiempos, y ver cómo Dios trató con ellas, cómo nos identificamos y cómo conocemos a Dios a través de cómo Dios trató con ellas. Entonces yo quiero que me acompañes a una línea del tiempo en donde vamos a ver un poquito más gráfico todo esto que hemos estado viendo sobre el Antiguo Testamento. El gran milagro de la redención, de la salvación de Dios. ¿Cómo podemos conocer a ese Dios grandioso y espectacular al que alabamos? Cómo su obra de salvación solo Él puede hacerla. La salvación es de Jehová. Toda esa obra de redención y salvación la podemos ver y la podemos poner en una línea del tiempo, como esos tiempos históricos. Si tomamos un acercamiento, y quiero contarles que este material lo vamos a poder tener dentro de un material de estudio que vamos a sacar especialmente para que no solo sintonicemos el programa, sino que tú tengas un material para poder llenar. Lo puedes descargar en el enlace que vamos a compartir contigo, si lo quieres descargar y hacerlo en línea, y tú puedes imprimirlo también, si puedes hacerlo, pero si lo quieres encargar de forma impresa, de forma física, déjanos un mensaje, contáctanos y nosotros te vamos a dar toda la información para que lo puedas adquirir. Entonces vemos aquí en la línea del tiempo cómo desde el comienzo y por todas estas etapas hemos ido estudiando a las mujeres que han vivido en este tiempo. Por ejemplo, aquí tenemos desde la creación, la caída, que ahí estuvo Eva, y luego tenemos a los patriarcas. ¿Te acuerdas qué mujeres vimos cuando estuvimos viendo los patriarcas? Bueno, ahí vimos a Sara, a Rebeca, a Raquel. Luego tenemos el tiempo de la conquista, el éxodo y la conquista. Vimos a la mamá de Moisés, a Séfora. ¿Te acuerdas cuando estuvimos viéndola a ella? Cómo trabajó Dios a través de guardar al bebé Moisés, cómo salieron de Egipto. Luego vimos en los tiempos de los jueces, vimos a Ruth, ese libro especial que tiene la Biblia y que presenta tan linda la forma de la redención a través de la historia de amor entre Ruth y Booz, y que por ahí también venía el linaje mesiánico donde iba a nacer nuestro Salvador. Vemos también el tiempo de los reyes, en donde estuvimos viendo a las mujeres que acompañaron y que vivieron en ese tiempo, como las mujeres que formaron parte de la vida de David, de Salomón. ¿Te acuerdas cuando vimos a la reina de Sabá? Cuando vimos a la Sulamita también. Y bueno, después del reino estuvimos viendo, fue la última tiempo histórico que estuvimos viendo, el reino dividido, porque después del hijo de Salomón, Roboam, el reino se dividió. ¿Y te acuerdas que se dividió en las 10 tribus del reino del norte, que los conocemos como Israel, y las 2 tribus del reino del sur, que fueron Benjamín y Judá? Entonces, todas esas mujeres estuvimos viendo en ese periodo, pero luego viene el tiempo del exilio, y eso ya lo vamos a ver en la palabra, en los libros de la Biblia, cómo pasa el tiempo del exilio, cómo Dios trae su juicio tanto al reino del norte como al reino del sur, porque así como ellos se dividieron entre ellos, también se dividieron de Dios, se separaron de Dios, y todo eso nos lo muestra la Escritura. Y Dios manda juicio profetizado aún desde antes, y pasa un tiempo en donde tanto el reino del norte como el reino del sur fueron llevados cautivos. Pero después viene el tiempo de la restauración, y todo eso nos habla de cómo Dios no solo trató con Israel, su pueblo, sino con nosotros.
cómo Dios siempre ha tenido en su corazón el restaurarnos. Aunque nos alejemos, aunque nuestro pecado nos aleja o vemos que quizás nuestros hijos se alejan de Dios, Dios es un Dios de restauración, y todo eso lo vemos y preparando específicamente todo el escenario para la venida del Mesías. Así que vamos hoy a pasar a la Biblia. Agarra tu Biblia y acompáñame a ver todos estos versículos en donde encontramos la introducción a este tiempo histórico del exilio y la restauración. Acompáñame al segundo libro de Reyes. ¿Por qué el segundo libro de Reyes? Acuérdate que estamos ya terminando, ya al final. Vamos a ver ahora el final de esa etapa del reino dividido. Y como estaba el reino del norte y el reino del sur, ocurren dos eventos que son como juicio de Dios. Y uno es la parte que Dios trata con el reino del norte, que fueron las 10 tribus que se alejaron completamente del plan de Dios. No siguieron esa como línea mesiánica o las indicaciones de Dios. Y te acuerdas que una característica que estuvimos estudiando en la etapa del reino dividido es que en el reino del norte, porque ellos se alejaron de Dios y trataron de copiar la manera religiosa de lo que Dios había dicho, no hubo ni un rey bueno. En el reino del norte hubo una decadencia mucho más marcada que en el reino del sur. La mayoría de profetas que estuvimos viendo fueron enviados al reino del norte, si tú te recuerdas. Quiero que me acompañes a Segunda de Reyes, en el capítulo 17. Aquí está descrito cómo Dios manda ese juicio a la tribu del norte. El tema que yo tengo aquí en la Biblia de las Américas dice causas de la caída de Israel. Israel es el reino del norte. Y los primeros versículos menciona quién era el rey, pero fíjate, vamos a enfocarnos en el versículo 5. Dice, entonces el rey de Asiria invadió todo el país y subió a Samaria, que era el reino del norte, y le puso sitio por 3 años. Si seguimos leyendo más abajo, dice en el versículo 11, bueno, desde el 7 hasta el 11, tú puedes leerlo, se empiezan a enumerar todos los pecados que tuvo o que cometieron el reino del norte. A mitad del versículo 11 dice, e hicieron cosas malas, provocando al Señor, y sirvieron a ídolos, acerca de los cuales el Señor les había dicho que no hicieran eso. Versículo 13, el Señor amonestaba a Israel y a Judá por medio de sus profetas y de todo vidente, diciendo, vuélvanse de sus malos caminos y guarden mis mandamientos. Versículo 14, sin embargo ellos no escucharon a los profetas, ni el reino del norte, Israel, Samaria, ni el reino del sur. No escucharon, sino que fueron tercos como sus padres, que no creyeron en el Señor, y desecharon sus estatutos y el pacto que había hecho con sus padres. Siguieron la vanidad y se hicieron vanos, y se fueron en pos de las otras naciones. Versículo 17, hicieron pasar por el fuego a sus hijos y a sus hijas, practicaron la adivinación y los encantamientos, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, provocándole. Y el Señor se enojó en de su presencia, y quedó solamente la tribu de Judá. Aquí está hablando del reino del norte. En el versículo 23 dice, hasta que el Señor quitó a Israel de su presencia, como él había hablado por medio de sus siervos profetas. E Israel fue llevado de su propia tierra al destierro, a Asiria, hasta el día de hoy. Entonces aquí vemos la descripción en el capítulo 17 de Segunda de Reyes. Yo te invito a que lo vayas leyendo más detenidamente cuando tengas tiempo, porque se describe cómo Dios mandó ese juicio
y mandó a desterrar a la tribu del norte. Se dice que la tribu del norte fue llevada a Asiria y nunca más regresó. Esas 10 tribus se conocen como las tribus perdidas de Israel porque nunca regresaron de donde Dios los sacó. Entonces vemos cómo podemos ver ahí como una aplicación. Si te recuerdas, esa es la línea del tiempo, cómo el reino cuando se dividió y las tribus del norte se alejaron del plan de Dios, en el juicio de Dios, nunca más regresaron. Y eso es parte de lo que el Señor nos dé temor, de cómo acabamos de leer en los versículos anteriores, cómo cuando no obedecemos su palabra, nuestro Dios es santo. Es cierto que Él es misericordioso y su misericordia es abundante, pero Él también es un Dios santo. Y aquí vemos cómo estas 10 tribus se alejaron. Bueno, en el Nuevo Testamento vemos a Samaria, pero no lo vemos como parte de Judá, de Israel. Para los judíos, los samaritanos eran como otro pueblo, porque son parte de este juicio que estamos viendo en Segunda de Reyes, al final del periodo del reino dividido. Ellos habían llegado, se habían apartado tanto y su idolatría había sido tan desviada que incluso, como leímos en el verso 18, en el verso 17, ellos llegaron hasta practicar el sacrificio de sus hijos. Se dice que este ídolo, si no me equivoco, es Moloch, pedía que los bebés fueran entregados y tirados al fuego. Armaban como un círculo de fuego y eran un número específico de bebés que se daban en estos sacrificios. Y hoy en día podemos ver cuánto aborto hay, cuánto nuestra sociedad, cómo sacrifica, y no solo en abortos, cómo estamos sacrificando a la niñez a través de entregarla a desviaciones, a programas de televisión que no traen lo que Dios ha dicho en su palabra. Y es una aplicación de cómo nosotros, como mujeres que nos hacemos llamar cristianas y que creemos en la Biblia, tenemos que cuidar esta parte de no sacrificar a los niños. Como Jesús dijo más adelante, dejen a los niños venir a mí. No entregarlos a las cosas de este mundo, sino llevarlos a Dios, llevarlos a Jesús. Eso fue la tribu del norte. Y fue Asiria quien se llevó desterrada a estas 10 tribus y fueron las tribus perdidas de Israel. Pero vemos ahora, regresemos en el verso 19 del mismo capítulo, donde dice: y tampoco Judá, o sea, el reino del sur, guardó los mandamientos del Señor. Y el Señor desechó a la descendencia de Israel, verso 20, y los afligió y los entregó también. Años más tarde, si nosotros vemos, ven conmigo en el capítulo, estamos en el capítulo 17, si me acompañas aquí mismo en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 25, son años después. Es como que si Dios, y eso también lo muestra la Escritura, es como que si Dios le dijera al reino del sur: miren el juicio al reino del norte, arrepiéntanse. Pero ahí mismo acabamos de leer que Judá no se arrepintió. Entonces, años después, Dios envió también a alguien, a otro reino, a otro imperio, que desterrara también al reino del sur. Y ese es lo que conocemos como el exilio. Ahora, ¿qué diferencia entre el reino del norte y el reino del sur? Pues el reino del norte son las 10 tribus perdidas de Israel, nunca regresaron de su destierro. En cambio, el reino del sur fue al exilio, fue un tiempo específico y está profetizado y lo vamos a leer. Y sí regresaron a Jerusalén, sí regresaron y se dio el tiempo de la restauración. Entonces, en el versículo 25 dice: en el 9º año del reinado del 10º día del mes, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, y todo su ejército contra Jerusalén. Entonces, Asiria desterró al reino del norte.
pero Nabucodonosor, rey de Babilonia, sitió Jerusalén, y esto se llevó, la conquista o este destierro, este exilio se llevó por etapas. En todo el capítulo 25 tú puedes leer cómo fue por etapas, porque primero la sitió, dice que vino todo su ejército contra Jerusalén y acampó contra ella y construyó un muro de asedio alrededor de ella, les cortó todas las entradas de comercio, les cortó las entradas y salidas de comida y de comercio, y la sitió. Y si ves en el verso 19 dice, ya más adelante, cuando así pasaron un par de años, cuando Judá no se rindió, entonces invadió, y en el versículo 9 vemos que ya Nabucodonosor está dentro de la ciudad y quemó la casa del Señor, verso 9, la casa del rey y todas las casas de Jerusalén. Les prendió fuego a todas las casas, y el ejército de los caldeos, verso 10, estaba con el capitán de la guardia y derribó los muros de Jerusalén. En muchos versículos se mencionan los muros de Jerusalén. Nabucodonosor los derribó y los quemó. En el verso 11 al final dice, y los llevó cautivos Nabuzaradán, que era el capitán del ejército de Nabucodonosor. Verso 13, los caldeos hicieron pedazos las columnas de bronce que estaban en el templo, ese templo que Salomón había construido con todo el oro que David su padre había recopilado, que hasta la reina de Sabá llevó ofrendas y todo eso, todo ese esplendor. Nabucodonosor lo quemó, lo destruyó. Y en el versículo 14 dice, también se llevó las ollas, las palas, las cucharas, los utensilios de bronce. El versículo 15 dice, los incendiarios, los tazones, lo que era de oro puro y lo que era de plata pura. ¿Te acuerdas años más después, cuando cayó el imperio babilónico? Más generaciones después, dice que en Babilonia estaba ese rey con todos los utensilios, tenía una fiesta pagana y mandó a traer todos los utensilios de oro que habían llevado de Jerusalén, del templo. Aquí se nos dice ese momento en el que fue saqueado el templo de Dios y se llevaron todo hacia Jerusalén como botín. Y entonces podemos ver aquí un pasaje paralelo de eso en Segunda de Crónicas, capítulo 36, está en otro libro la misma historia de cómo Dios envió ese juicio del exilio al reino del sur. Y quiero que veamos en el versículo 15, dice, y el Señor, Dios de sus padres, les envió palabra repetidas veces por sus mensajeros, por los profetas. Aquí es donde encontramos a todos los profetas que vemos en la Biblia, porque Él tenía compasión de su pueblo y de su morada. Está hablando de Jerusalén. Pero ellos continuamente se burlaban de los mensajeros de Dios, despreciaban sus palabras y se burlaban de sus profetas, hasta que subió el furor contra su pueblo. Y esta frase que sigue, esta frase describe el fin del reino dividido y el comienzo del exilio, y dice, y ya no hubo más remedio. Con esa frase, ahí es donde estamos viendo cómo Dios enviaba su palabra, enviaba profetas, les estaba hablando y les decía, regresen a mí, vuélvanse a mí, regresen al camino, dejen sus malos caminos, pero el pueblo no escuchó. Y entonces Dios envió el juicio del cautiverio, del exilio. En Jeremías 25, en el versículo 10, ahí desde uno de los profetas, que fue Jeremías, contemporáneo de esos tiempos, y vamos a mencionar algunos de los profetas de estos tiempos. Uno de ellos es Jeremías, trajo una profecía específica, dice el versículo 10, pues así dice el Señor, cuando se hayan cumplido en Babilonia los 70 años, yo los visitaré y cumpliré mi buena palabra y los haré regresar. El Señor estaba profetizando aquí que al reino del sur iba a ir 70 años a Babilonia, al exilio,
pero cuando se cumplieran esos 70 años, los iba a regresar y a restaurar. Y eso se da en el imperio de Persia, más adelante. Fíjate en el versículo 5, ¿qué iban a hacer durante esos 70 años que ellos iban a estar en el exilio? Iban a ser llevados a Babilonia. El Señor les dijo: edifiquen casas, habítenlas allí en Babilonia, porque los judíos no querían irse y algunos se resistieron, pero los profetas como Jeremías les hablaron en nombre del Señor y les dijeron: váyanse cautivos, esto es plan de Dios, váyanse cautivos a Babilonia y edifiquen casas, dice el versículo 5, planten huertos, coman de sus frutos, tomen mujeres, tengan hijos e hijas, tomen mujeres para sus hijos y de sus hijas maridos para que den a luz e hijas, y multiplíquense allí y no disminuyan, y busquen el bienestar de la ciudad donde los he desterrado y rueguen al Señor por ella, porque en su bienestar tendrán bienestar. Es como que si Dios está diciendo también a través de ustedes, y aún a través del juicio y aún a través del destierro, yo quiero llevar bendición a esas naciones que los han desterrado a ustedes. Ahí donde estén, sean de bendición. Ahí donde estén, hagan su vida. No fue como la esclavitud en Egipto. Una diferencia que podemos ver aquí entre el cautiverio en Babilonia y la esclavitud que pasó el pueblo de Israel en Egipto es que allá fueron esclavos, allá no podían hacer una vida normal. Aquí sí, en Babilonia Dios les dio permiso de mezclarse y de quizás poner su tiendita, poner su huertito, de seguir su vida, pero de no olvidarse nunca del Señor. Y por eso hay un versículo donde dice cómo se sentaban en los ríos de Babilonia y se acordaban de cómo ellos cantaban allá en Jerusalén, porque a pesar que hicieron su vida, digamos que normal, pero ellos tenían como mandato nunca, ese remanente tenía eso en su corazón, de no olvidarse de su Dios y de los mandamientos de su Dios. Entonces, al cumplir esos 70 años, Dios les permite regresar. Y en todo esto que hemos hablado, bueno, pues vamos a encontrar mujeres. Fíjate que son pocas, son bien pocas. Normalmente los personajes que encontramos en este periodo es Daniel, sus amigos, los amigos de Daniel. Vemos a Nabucodonosor luego en el tiempo de la restauración. Vemos a Zorobabel, a Esdras, regresando a Israel después de los 70, a Jerusalén después de los 70 años. Y son pocas las mujeres, y es porque en realidad Dios ha dejado que el liderazgo sea para el varón. De diseño y desde su origen, Dios le dio al varón el ser cabeza. Claro, eso no quiere decir que nosotras no podemos ejercer algún nivel de liderazgo, pero siempre bajo sujeción, porque es el diseño de Dios. Yo sé que la corriente de este mundo nos está presionando a nosotras como mujeres constantemente a que no estemos bajo cobertura, y menos si es varón, como dicen ahora, ¿verdad? Que las mujeres ya no lloran, sino que hacen muchas otras cosas y pueden salir adelante solas. Y sí, muchas mujeres logramos salir solas adelante, pero el diseño de Dios es que sea a través del liderazgo masculino, ¿por qué? Porque es una figura de Jesús, es una figura de Dios. Y no es que va a ser un liderazgo dictador ni abusador, porque Dios no es así. Entonces son pocas las mujeres que vemos más a Dios moviéndose a través de varones, como te mencionaba Daniel y los amigos de Daniel en este tiempo, y los otros profetas de la restauración. Pero sí hay mujeres. Te pudiera adelantar a los otros programas que en este tiempo vamos a estar viendo prácticamente 4 mujeres. Vamos a estar viendo 2 que fueron mujeres así, mujeres físicas, mujeres así como de carne y hueso, mujeres que la Biblia las menciona, y 2 mujeres alegóricas en este tiempo del exilio, y que las vemos como un hilo a lo largo de las Escrituras. Y vamos a estar viendo en el tiempo de la restauración solamente a Esther. Como mujeres de la Biblia, en la restauración solo se menciona a Esther. Así que son prácticamente 5 mujeres que vamos a estar estudiando en los siguientes programas.
Así que te invito a que sigamos este estudio, que adquieras el material escrito para que puedas ir llenando las preguntas y eso te sirva de reflexión. Lo vas a poder descargar sin ningún costo a través del enlace que vamos a compartir, que estamos compartiendo contigo, o lo puedes pedir que te lo demos impreso, y para eso, como te mencionaba anteriormente, contáctanos. ¿Y qué dices si cerramos este programa que ha tenido mucha información? Pero podemos cerrar orando, porque a pesar que ha habido mucha información y que quizás son cosas que te han quedado dudas o que quieres seguir leyendo y estudiando más adelante, que bien lo puedes hacer, pero en medio de todo esto y en medio de esa historia podemos ver el plan de Dios, que Dios es perfecto, que Dios es soberano, que Él ha ordenado los tiempos, como dice la misma Biblia, y en esos tiempos que Él ha ordenado, Él ha cumplido su plan, porque en medio de ese cautiverio y de la restauración vemos que Dios también, a través de la redención, a través de la vida de Jesús en nosotros, Él nos restaura. Él es Dios de restauración. Él puede restaurar un matrimonio, Él puede restaurar una jovencita, Él puede restaurar de una enfermedad. Dios es Dios de restauración. Así que oremos juntas para terminar. Gracias, Señor, porque somos mujeres que queremos aprender de ti y queremos conocerte a través del libro precioso que nos has dejado. Queremos conocerte a través de la Biblia. Queremos conocer tu plan de redención para saber cómo es que tú obras. Y Señor, que así como tú le dijiste al pueblo, a ese reino del sur, a los judíos, le dijiste que donde vivieran fueran de bendición, que así nosotros nos veamos también como misioneros tuyos, que donde sea que nos tengas, Señor, que podamos ser de bendición para las personas que nos rodean, para nuestras familias. Gracias, porque tú eres Dios restaurador. Te alabamos, Señor, te exaltamos y te damos gracias, porque no merecemos que nos restaures. Nuestro pecado nos destruye, pero tú eres bueno y tu misericordia nos alcanza. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Te espero la próxima semana para comenzar a estudiar qué mujeres vamos a ver en el tiempo del exilio.